Buenos días para todos. Vamos hoy a compartir la buena noticia. La vida y en nuestra vida llegan muchas malas noticias. Los medios de comunicación pues son especialistas para las malas noticias. Y el ser humano, nosotros los seres humanos, necesitamos de buena noticia para motivarnos, para tomar la vida con más entusiasmo. Y hay una buena noticia y será siempre la gran noticia, que es la palabra de Dios. El Evangelio es buena noticia. Vamos a compartir la buena noticia del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlo a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se le opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías le contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedecemos las órdenes del rey ni ofrecemos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera, y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Sinri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos.
Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba en aquel tiempo, nos habla hoy la palabra, que cuando Jesús estuvo ya cerca de Jerusalén y contempló la ciudad santa, lloró por ella y exclamó. Allí Jesús profetizó lo que le iba a pasar a ese pueblo hacia el año 70, cuando el emperador Tito se apoderó de Jerusalén y acabó con Jerusalén. Allí Jesús lloraba viendo la muerte de tantos hombres, mujeres, abuelos, niños que estaban comenzando la vida, y que ese año 70 pues iban a morir muchos e iban a acabar con el pueblo. Y Jesús dice, ¿cuál fue el motivo de esa destrucción? El motivo, porque no aprovecharon la oportunidad que Dios le daba, no aprovecharon el momento de que Dios estuvo con ellos, de que Dios le habló a ellos, de que Dios le mostró el camino por medio de Jesús de Nazaret. Se cerraron a esa llamada, se cerraron a esa oportunidad, se cerraron a ese amor que Dios le brindaba. Y ahí lo que le pasó por cerrarse a las oportunidades y al amor que Dios le estaba brindando. Y Jesús le dice en ese momento, lloró, el Señor lloró, y lloró porque Jesús era Dios y es Dios, pero también era hombre verdadero, y como hombre verdadero tenía los sentimientos que tenemos los seres humanos, ¿sí? De ese sentimiento de tristeza, de alegría, de piedad. El Señor tenía todos esos sentimientos que también tenemos nosotros. Y el Señor sintió tristeza por el pueblo de Jerusalén y profetizó y dijo, ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos sus habitantes y no dejará en ti piedra sobre piedra. Y el motivo, ¿por qué? Porque no aprovechaste la oportunidad que Dios le daba. Veremos también Jesús llorando a su amigo Lázaro cuando llegó a Betania, ese pueblo que queda cerca de Jerusalén, 2,5 kilómetros queda de Jerusalén. Allí lloró Jesús, viendo al pueblo, viendo a la gente, a los amigos de Lázaro, viendo la tristeza de su hermana, de sus hermanas, de Marta y María, lloró, porque el Señor llora con nosotros cuando nosotros pues estamos tristes, cuando hay tristeza en nuestra alma. El Señor llora también cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros estamos igual que el pueblo de Jerusalén, no estamos aprovechando la oportunidad que el Señor nos está regalando. El Señor nos está regalando una gran oportunidad, nos está dando una vida, nos está regalando unos años, unos vivirán más, otros vivirán menos, pero el Señor nos está dando esa gran oportunidad de la vida, nos está dando la oportunidad para que ustedes y yo conquistemos el cielo. El Señor nos está dando la oportunidad para que cuando llegue el momento estemos con Él. El Señor está dando la oportunidad de que un día lo conozcamos a Él cara a cara tal cual es. Y el Evangelio de San Juan nos lo dice, capítulo 17, versículo 3, la vida eterna es ver al Padre y al Hijo tal cual es. El Señor nos está brindando esa oportunidad aquí en la faz de la tierra. Por lo tanto, no debemos desaprovechar
pasar o dejar pasar esa gran oportunidad. No la debemos dejar pasar. No podemos dejar pasar la oportunidad que el Señor nos da a cada uno para que cuando llegue el momento estar nosotros con Él. El pueblo de Jerusalén no aprovechó la oportunidad de Dios, se cerraron a Él, tenían ojos y no lo quisieron ver, tenían oídos y no lo quisieron escuchar, se cerraron y vino luego lo que Jesús profetizó, porque cuando nosotros nos cerramos a esa oportunidad, cuando nosotros nos alejamos de esa oportunidad, cuando nosotros desechamos esa gran oportunidad, pues también caerá en nosotros, en esta vida, cosas que no podemos nosotros entristecer. Vamos a cometer muchos errores, muchas equivocaciones, que no solamente será para nosotros un gran fracaso, sino que también vamos a herir a otras personas con ese fracaso, unos directamente, otros indirectamente. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar a Dios. Y luego viene el gran fracaso, el gran fracaso. ¿Cuál es el gran fracaso que podemos tener nosotros, un hijo o una hija de Dios? Es escuchar de la boca del Señor: apartado de mí, apartado de mí. Es el gran fracaso que podemos escuchar: apartado de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Por qué? Porque dejamos la oportunidad, dejamos nosotros pasar la gran oportunidad que el Señor nos brinda, no aprovechamos lo que el Señor nos regala, y esta vida el Señor nos está dando esa gran oportunidad que es ver a Dios cara a cara tal cual es. Y por eso le digo, el gran fracaso que podemos tener es no poder ver a Dios, por no haber aprovechado la oportunidad aquí en la tierra. El Señor nos dejó fuera del cielo, y las palabras duras de Jesús: apartado de mí, maldito, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el Señor pues llorará de tristeza, viendo que muchos de nosotros nos cerramos a esa oportunidad. Dios llorará, Jesús llorará, así como lloró allá cerca de Jerusalén, y lloró contemplando el templo, contemplando la ciudad. Él lloró, pues también el Señor llorará y llora por muchos de nosotros que nos estamos alejando de Él, muchos de nosotros que llegará el momento que vamos a ser los grandes fracasados cuando perdemos la oportunidad de ir al cielo, y el Señor llora. Nos tenemos que preguntar: ¿el Señor está llorando por mí? ¿Está llorando porque yo no aprovecho las oportunidades, porque me alejo de Él? ¿O el Señor está llorando como lloró cuando resucitó a Lázaro? Está llorando porque ve nuestro sufrimiento, nuestro dolor, pero también ve cómo nosotros luchamos, cómo nosotros nos esforzamos, lo buscamos a Él en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación económica difícil. El Señor le da tristeza, llora por nosotros, pero también se alegra viendo de que nosotros nos esforzamos y nos levantamos y queremos estar con Él. Pero Él llora, pero nos ayuda, ¿sí? Porque es un Dios muy cercano. No pensemos que tenemos un Dios muy lejano, todo lo contrario, tenemos un Dios extremadamente cercano, muy cercano a nosotros. Pues preguntémonos: ¿Dios llora porque me ve que yo me estoy alejando de Él y no estoy aprovechando la oportunidad? Eso es triste. ¿O está llorando porque ve que estamos sufriendo, estamos pasando dificultades, pero también se alegra porque ve que nosotros nos esforzamos y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, estamos creciendo en la fe? Si Dios llora así por nosotros, está bien,
muy bien, pero que yo no llore por la otra situación está muy mal. Pues bien, hermanos, el llanto de Jesús se escucha siempre porque es un Dios que ama, un Dios que es muy cercano. Que Dios llore por nosotros porque estamos pasando algunas dificultades, pero que no llore por nosotros porque nos estamos alejando de Él, porque cuando pasamos algunas dificultades, Él llora, pero está muy cercano y nos ayuda. Vamos a finalizar con la Virgen María, para que la Virgen nos ayude en nuestras dificultades. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.